haya podido venir el Chino, porque el Chino y Eugenio han tenido un cruce dialéctico muy interesante en redes sociales, y creo que al final hemos estado hablando de Juegos Panamericanos. Yo creo que debemos seguir hablando de lo que ocurrió, de qué lecciones nos deja y de otra serie de asuntos. Yo creo que los Juegos sobre todo nos han restablecido una mesa para poder conversar sobre el deporte federado en El Salvador. Así es que nada, hemos preparado unas afirmaciones en verdad o pamplinas para que el debate se genere. Así es que ni lerdos ni perezosos, vamos a verdad o pamplinas. Muy bien. Bueno, despacio que voy deprisa, como dicen. La primera, el apoyo o retiro del apoyo a un atleta debe depender de lo que hizo en Lima. ¿Verdad o pamplina? Esto ya medio lo tocamos en su oportunidad, pero se ha seguido hablando de este tema al respecto. Entonces, pues nada, ¿qué opinan? Claudio, ¿qué opinas tú de esto? Pamplinas. Explícate, Claudio. Sí, creo que Lima es una etapa del ciclo olímpico, no es la definitiva. A algunos le fue muy bien, a otros le fue muy mal, pero no deja de ser una etapa y hay que analizar el todo, digo, ¿no? Y sobre todo atletas que están en camino a conseguir la clasificación a los Juegos Olímpicos. Pero sí, obviamente se tiene que analizar y se tienen que de hecho, mañana hay una conferencia de prensa para analizar justamente los resultados. No creo que es definitivo, pero sí es importante a la hora de avalar o retirar un apoyo, que normalmente no se da después en el medio del ciclo olímpico. Hay muchos matices que considerar, ¿no? Sí. Eugenio, ¿qué opinas al respecto? Sí, yo coincido en ese aspecto con Claudio, ¿no? Sí es un último termómetro del ciclo olímpico, pero hay muchas cosas que están por descubrirse y se tiene que hacer un estudio claro. Yo voy a mantener mi idea, aunque no sé, a Claudio no le gustó mucho lo de el turismo deportivo. Creo que generamos un debate ahí, Chino, en el sentido de que en el sentido también de que no cayó bien en la interna del Comité Olímpico. No sé si se comentó algo en Lima, porque este es un tema que no es únicamente de estos últimos Juegos Panamericanos. Ha existido históricamente. Tú decías que no había un atleta que haya asistido a Lima bajo la integración de un turismo deportivo. Sí, y lo voy a explicar. En general los atletas llegan en este caso a Lima, llegan un par de días antes para aclimatarse, algunos 2 días antes, otros 3 días antes, algunos hasta 4 días antes, dependiendo del deporte, porque además tienen que a veces participar de entrenamientos oficiales. Pero generalmente, primero, no le dan viático, no es como la selección de fútbol, que son $100 diarios, no le dan viáticos. Segundo, no conocen la ciudad, la mayoría se fue de Lima, insisto, yo sin conocer, porque... Pero, Claudio, el tema no pasa por la oficina de turismo en Perú, pasa por la idea del turismo deportivo de aquel atleta que no tiene las condiciones para ir a unos Juegos Panamericanos. La gente del boliche hizo un desastre de presentación. Me quedé con la interrogante y quería investigar un poco más sobre el tema de la pelota vasca, que le metieron unas cachimbeadas de orden. ¿Qué andan haciendo? Turismo deportivo, Chino. No es turismo deportivo porque vos es como si de repente Santa Tecla o Águila mañana pierde 3-0, 4-0. Puede perder porque juega contra un equipo bueno. ¿Se va a decir que Águila fue a hacer turismo deportivo o que perdió ante un equipo que es superior? En el caso de Efraín Segura, que curiosamente es el presidente de la Federación de Ajedrez, es una particularidad. De hecho, yo fui a ver 2 de sus 4 partidos. Jugó 4, perdió 3 y ganó 1. El último partido se lo ganó a un chileno. Jugó contra un argentino y perdió 15-2, 15-5. Y hay mucha diferencia entre los mexicanos y argentinos y el resto. Pero digo, son diferencias que también... pero él clasificó, digo, a ver, en el fútbol ni siquiera se clasificó. Entonces también si realmente solamente podés mandar a aquellos que realmente tienen alguna posibilidad, en vez de ser 59 hubieran ido 14. Pero lo que pasa, ¿cómo le decís a un atleta? Pero es un debate que tiene que desarrollarse. Pero ¿cómo le decís a un atleta que se clasificó? ¿No preferirías tú que 14 clasificados que tengan opción recibieran más apoyo y no invertir en un atleta que no va a ir a nada?
Sí, el punto es, ¿cómo le decís a un atleta que clasificó? Que no va a viajar. Que no va a viajar porque no tiene posibilidades. Es como le decía a la selección, mira, vos clasificaste al Mundial, pero no te vamos a llevar porque no tenés ninguna posibilidad de ser campeón del mundo. ¿Qué haces? Bueno, yo creo que justamente esta discusión es la que tiene que generarse dentro de nuestro deporte. Exactamente lo que estamos viendo acá. Y... Por eso es que yo quería que el público escuchara estos argumentos para que entienda que tiene que haber una discusión y deben tomarse decisiones. Claro, Indes, COES, federaciones, lo que no puede ser es que las cosas sigan como una inercia, sin que sí, haya una hay reflexión. además, a ver, de los 59 atletas que fueron, había algunos que iban con posibilidades de ganar medallas y ganaron, otros que iban con posibilidades de ganar medallas y no ganaron, otros que no estaban tanto en el radar o se podía dar y ganaron, y otros que sabía que no, porque digo, por marca vos ya sabés, o sea, nadie de un día para el otro. Ahí es donde entra lo que dice Eugenio. Ahora, cuando vos llevas atletas, por ejemplo, de 15 años, como... Eso es para el otro ciclo olímpico. Claro, entonces eso se entiende. lo llevas, bueno, de la delegación había 12 de los atletas eran nacidos del año 2000 para aquí. Entre ellos, por ejemplo, Elisa Funes, que bajó su récord, la nadadora, las chicas de atletismo, muy jovencitos. Los de atletismo, pero los de atletismo ya con 20, digamos. Pero entonces por eso hay que analizar caso por caso. Pero a lo que me refería, y cuando yo dije lo de turismo deportivo, realmente no sabía que Eugenio era el abanderado de esto. Okay. Si no, lo hubiera dicho lo mismo, pero no importa. Pero el punto es que, digo, ahí no se va a disfrutar, eso seguro, porque yo estuve con los atletas y les puedo asegurar que pasaron frío, hambre, durmieron poco, no le dan viáticos, se privan de un montón de cosas, que además van al comedor y tienen un montón de comida y no pueden comer porque están cuidándose, y después pasaron un montón de tiempo en el tráfico, incluso los atletas, y en la mayoría de los casos termina la competición, al día siguiente se vuelven. Entonces ni conocieron Lima. Algunos deportes, por ejemplo, como el tenis, de repente lo eliminan antes y le quedan un par de días, entonces normalmente van a ver el deporte, probablemente pueden salir a conocer, pero en general me queda el caso, por ejemplo, de aguas abiertas. Nadaron 10 kilómetros. La que peor los pasó fue la chica de aguas abiertas. Sí, 10 kilómetros nadaron, se murieron de frío, algunos con hipotermia, y después terminaron. Sí, al día siguiente volvieron aquí. Ni siquiera pasaron por Lima porque fue en un lago que estaba bastante lejos. Entonces, ¿fueron a turistear? ¿Qué opina Rodrigo Arias antes de...? ¿Qué opina Rodrigo Arias de la discusión? Yo lo que creo es que El Salvador es un país demasiado chico como para darle muchos recursos a demasiados deportes. Entonces la discusión se tiene que orientar para que los deportes donde se puedan desarrollar más, no voy a decir medallas, pero sí donde se pueda haber un vaya, vamos a ver, yo estoy seguro que el tiro con arco tiene años de funcionar en El Salvador. No solamente en estos Juegos se ha ganado, se ganó en 2003, grandes generaciones como los Merlos, Jorge Jiménez, que seguramente hubiera ganado oro si hubiera estado el compuesto en el año 2003, 2007. Esos deportes creo que merecen más apoyo que otros, donde definitivamente no se puede ni masificar y donde no se ha demostrado nada. Entonces, sí creo que debe haber más presupuesto para ciertos deportes, sin duda. Como pueden ver, este es un tema que nos da para una serie de programas, pero queríamos al menos dejar sentado el debate, que estoy seguro debe tener lugar, ojalá tenga lugar este debate dentro de y yo creo que con la nueva administración del INDES muchas cosas van a cambiar, porque hay deportes, por ejemplo, que no están reconocidas las federaciones y por lo tanto no están reconocidos, no tienen presupuesto. Una de las intenciones de Yamil Bukele es reconocer, por lo tanto, paso siguiente será a darle cierto presupuesto para que se puedan manejar, y ese es el primer paso, evaluar gestiones, evaluar rendimientos. ¿Tú fuiste como prensa del Comité Olímpico? Sí. Claro. Que me alegra, ¿no? Me alegra porque hace un tiempo no dieron explicaciones y llevaron a un tipo que no era ni periodista de aquí. ¿Sabes qué otra cosa me alegra? ¿Te acordás? Ya casi nos vamos, pero antes de irnos, otra cosa que me alegra es que tuvimos a dos muy buenas periodistas salvadoreñas es cierto, cubriendo, y me consta porque estuve con ellas todos los días.
Barini o sea, no fueron a Escalante, turistear. Barini Escalante, el diario de hoy, Graciela Aguilar de la Prensa Gráfica. ¿Sabes por qué lo digo? Porque muchas veces se critica el periodismo deportivo, desde otras áreas del periodismo, por cierto, se nos tilda de machistas, de un montón de cosas. A los últimos Juegos Olímpicos no Pero fue que llevaron a uno que no era ni periodista salvadoreño. Déjame, quiero terminar de decir esto. No, Vizcayar fue para otra cosa, para. sí. Pero el punto es el siguiente, que yo creo que también tiene que apreciarse que algunas de las mejores periodistas del país están en el periodismo deportivo. Y se lo han ganado a pulso, trabajando como el que más. No, y insisto, me consta porque estuve ahí, estuvieron en el lugar de los hechos, entrevistando, a veces con dificultades, porque obviamente no tenían acceso a veces había que esperar a que los atletas pasaran por la zona mixta. 10. Muy bien. Bueno, nos vamos. Ha sido un gusto poder traerles toda esta información, Chino. Como siempre, un gusto, tanto por acá, mi amigo. Ya, Bueno, ya tienes... te dejo al abanderado. Gracias a ustedes.